Obscenidad. Y este hombre ha tardado 2 años en hacer esto. Y costará una fortuna terminarlo. Es ofensivo. Totalmente ofensivo. Cierto, qué decepción. Obscenidad. Ha convertido la capilla de vuestra santidad en un templo pagano. Bien, Buonarroti, ¿qué tienes que decir? Nada. Y es que Miguel Ángel estaba hasta los quintamas de Julio II y era el único que los tenía bien puestos para mandar al carajo al Papa. Así es, queridos míos, acompañadme a ver esta historia de luces, de sombras, de amor, de odio, de cómo 2 hombres hicieron la reforma que, joder, sí pasó la historia. ¡Let's go! La historia de Miguel Ángel comienza en Caprese, un corriente 6 de marzo del año 1475, cuando una modesta familia de ascendencia noble, venida menos, se asentó en dicha localidad. Apenas hay pruebas históricas que sostengan que Miguel Ángel tuviera en vida sangre noble, más que el testimonio de un conde, un tal Alessandro de Canosa, familia de los Buonarroti Simoni, a la que pertenecía nuestro artista, quien reconoció el parentesco cuando éste ya cosechaba cierta fama por allá del año 1520. Incluso en sus cartas llegó a nombrarlo como honrado pariente. Su padre, Ludovico Buonarroti, bautizó al primogénito que tuvo con su segunda esposa como Miguel Ángel, con la intención de que el niño tuviera más de celestial y divino que de mortal. Y joder, si lo consiguió. Es que mira esas manos, papá. Es que mira lo que han hecho esas manos. Es que no puede ser... Tú no puedes ser mortal, Miguel Ángel. Me cago en tu pena aquí que te como la... Su niñez, Miguel Ángel había crecido entre talleres y se dedicó al arte, en especial a la escultura. Pues como él mismo solía decir, soy un escultor que pinta, y esto es realmente importante para lo que vamos a tratar hoy. Ahora volemos hasta el año 1503. El protagonista de este vídeo ya tenía cierto renombre en Roma, ciudad a la que se había trasladado para trabajar, a la cual entró nada más y nada menos que bajo la protección de Lorenzo de Medici, pero posteriormente entró a trabajar para Giuliano della Rovere, que digamos que pasó a la historia como Julio II, el Papa guerrero o el Papa terrible por su volcánico carácter, además de ser un ambicioso constructor y mecenas que tuvo la Iglesia como institución. Ahí donde lo veis, ese abuelito libró batallas contra los Borgia, condujo él mismo las tropas de los territorios de Romagna, Perusa y Bolonia, que renegaban de su gobierno, y se enfrentó a los franceses para expulsarlos de Génova y Milán. ¿Ese es tu abuelo? Dímelo, ¿ese es tu abuelo? Porque joder, el mío sí. Julio II también era un defensor de las artes y no solo acogió a Miguel Ángel bajo su protección, sino también a artistas de toda clase, como por ejemplo Bramante, arquitecto, o Rafael de Sancio. ¡Ay, mi Rafaelo! Pero sin duda fue Miguel Ángel el único que se ganó su corazón. Eran 2 almas gemelas destinadas a encontrarse, a compartir la dicha y también a llevarse a matar. De hecho, era tal la fascinación que Julio II sentía por Miguel Ángel que ordenó conectar sus bastiones papales en el castillo de San Angelo, edificio en el cual digamos que los papas vivían hasta aquel entonces, con los de Miguel Ángel. Ambos pasaban noches enteras hablando, planificando obras de toda clase, ya que compartían unas ideas absolutamente desbordantes de obras colosales que para Miguel Ángel con el tiempo llegaron a ser su propia perdición. Puede que en una de esas noches Julio II consolidara la idea de entregar el proyecto de su propia tumba a dicho artista, que era de su total confianza. Y sí, Miguel Ángel llegó a trazar esbozos de la tumba, incluso a construir una de las más alabadas esculturas y, a mi parecer, desde luego, una de las más hermosas del mundo, el Moisés. La tumba de Julio II contaría con 3 pisos, más de 40 esculturas que representarían figuras de la Biblia y héroes trágicos, entre ellos Raquel y Lea. Créanme, podría dedicarle un vídeo entero a esta tumba por su valor artístico. Sin embargo, ahí donde la veis, esa tumba que tanto inspiró a ambos hombres quedó abandonada y el proyecto detenido sin explicación alguna. Son muchos los autores que acusan a Bramante, arquitecto también que se encargaría de la cúpula de San Pedro, la que conocemos en la actualidad, que envenenó la mente de Julio
diciéndole que era de mal agüero, por así decirlo, el construir una tumba en vida. Aunque, como digo, estos son solo teorías, no hay nada que pruebe que Bramante dijera aquello a Julio. Julio no solo detuvo el proyecto, también no pagó nada a Miguel Ángel y de hecho estuvo un año sin cobrar. Ya me jodería, ¿eh? De hecho, tal era la insistencia de Miguel Ángel en que le diera una explicación que Julio II, no queriendo tener una audiencia con él, mandó un criado a que lo despachara sin más, diciéndole que el Papa no quería verlo, cosa que Miguel Ángel, por supuesto, como era, lo tomó como una auténtica injuria. Y agarró tal cabrío que no solo abandonó el castillo de San Angelo, sino que se fue de Roma, rumbo a Bolonia, con lo que llevaba puesto y encima de un caballo. Vamos, que se fue con una mano delante y otra detrás. Cuando, por supuesto, Julio se enteró de eso, mandó a sus propios guardias personales a que invitaran amablemente a Miguel Ángel a volver a Roma bajo pena de que enviaría sicarios en su busca. Por supuesto, eso fue suficiente para que Miguel Ángel volviera a Roma un poquito asustado, la verdad, porque era de genio fácil, pero no tonto. Pero dicen que cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana, o en este caso, una capilla. La Capilla Sixtina servía como fortaleza hasta que el Papa Sixto IV la restauró en 1477 y desde entonces sirvió para conmemorar celebraciones papales. De ahí que tomara el nombre de dicho Papa. Hasta el año 1508 tenía decoraciones a modo de frescos hechos por Rosselli o Botticelli. ¡Ay, mi Botticelli! Pero ya para la época de Miguel Ángel, en el que tomó el encargo de la Sixtina, ya quedaba mucho para hacer. El techo estaba escasamente decorado a modo de cielo estrellado, algunas paredes estaban desnudas, incluso los frescos del altar mayor ya estaban quedándose desfasados para la época. ¿Y qué es lo mejor? Que Miguel Ángel había practicado tan poco a lo largo de su carrera los colores que incluso la noche anterior a que tomara oficialmente las labores de la Sixtina estaba practicando los colores. Así es, señores, estaba haciendo los deberes la noche anterior. Estaba no solo practicando colores, también estaba aprendiendo a hacer los pigmentos para ahorrar costes en pintura. Es que este hombre es un genio. Sin embargo, Miguel Ángel no tomó con buena gana el proyecto en primer momento. Rechazó varias veces el encargo. Como decía, él no pintaba, él era escultor, él quería encargarse de la tumba de Julio, pero lo único que consiguió fue una decepción y un agujero en su bolsa tan grande que durante años llegó a deber dinero a sus propios trabajadores. Las dimensiones colosales del techo, por no decir más, le intimidaban, ya que debía pintar unos 460 metros cuadrados, que son los que vemos hoy en día. Y pese a ello, lo consideraba un trabajo de entretenimiento que lo alejaba de su trabajo real de escultor. Para los que no sepáis lo que es la técnica al fresco, tenemos que Vasari nos ilustre al respecto. Hay que realizar en una única jornada toda la escena. La obra se ejecuta sobre la cal aún fresca, hasta concluir la parte prevista. Los colores aplicados sobre el muro húmedo producen un efecto que se modifica cuando se seca. Lo que se ha trabajado al fresco queda para siempre. Vamos, que como metas la pata en dibujar algo sobre la cal y esta se seque, ¡cagaste! Pero incluso sin ganas, era tal la tenacidad de Miguel Ángel que desechó el proyecto del Papa, el cual quería rellenar el cielo con los 12 apóstoles. Ideó un complejo sistema arquitectónico, sí, pintó estructuras, esos arcos, esos arcos, esos podios no están construidos, están pintados. Las figuras de la sibila y profeta se sientan y posan en frescos pintados. Y esta es la grandiosidad con la que está ejecutada, que no se nota. Es que no se nota. Ustedes lo notáis, yo no lo noto. Miguel Ángel era gran admirador de las corrientes artísticas grecolatinas.
que eran también muy populares por aquella época. Por ello, hace alegorías a la desnudez, no la considera algo erótico, sino algo natural, algo bello, algo digno de alabanza, las cuales tienen un nombre, y esas figuras que están, pues, posan semidesnudas, se llaman ignudi. Claro que aquello también despertó animadversiones por parte del clero. De hecho, el cardenal Gian Pietro Carafa se emputó tantísimo al ver a los personajes de la Biblia representados desnudos y o semidesnudos, que juzgó tales frescos como obras de un baño público en lugar de una capilla papal. ¡Ya! ¡Siéntese, señor! Pero Miguel Ángel no debía lidiar solo con los cardenales puretas, también con las demoras de los pagos, pues Julio era tan impaciente que a veces castigaba al pintor con demoras en los pagos, ya que no entendía que pintar 400 y pico de metros llevaba años. A veces incluso hasta se encaramaba al complejo sistema de andamios para poder ver la evolución de los frescos, cosa que a Miguel Ángel le daba tantísimo coraje que echaba al Papa de la Capilla Sixtina. Sí, lo echaba de su propia casa. Puto amo. ¡Díselo, rey! Un cardenal, sobre todo si pretende entender de arte, debe estar por encima de vuestras necedades. Contando con que el conjunto de la obra tiene 9 escenas del Génesis rodeadas por figuras ignudi, al menos una docena de profetas y sibilas, además de la representación de figuras arquitectónicas de corte clásico, la obra llevó un total de 4 años de la vida de Miguel Ángel, subido a andamios a más de 10 metros del suelo, años que lo dejaron con problemas de visión y en los que trabajó prácticamente solo, cuanto el número total de personas que trabajaron contando con Miguel Ángel. Trabajó un aproximado de una docena de ayudantes en total, contando al mismo Miguel Ángel, y ni siquiera fueron durante todo el proyecto de la obra, pues algunos fueron despedidos y o se fueron. Miguel Ángel podría haber creado una escuela si quisiera, pero él trabajaba totalmente en solitario hasta altas horas de la noche, sufriendo, en este caso, también el escarnio público, con continuas desavenencias con su jefe, que le obligó a aceptar un encargo que para él no estaba preparado. No solo pintó el techo, también pintó el juicio final, tras el saqueo de Roma que sufrió la ciudad en 1527 por las fuerzas mercenarias del Sacro Imperio Romano Germánico, el cual está situado ocupa toda la pared este tras el altar de la capilla, y es una representación de la segunda venida de Cristo y el Apocalipsis. Las almas de la humanidad se elevan o descienden juzgadas por Cristo, compuesta por muchísimas figuras ignudi, lo cual, pues, incluyendo al mismo Jesús, por supuesto, lo cual creó escándalo, pues Miguel Ángel tuvo que enfrentarse con más tenacidad a la censura de la Iglesia, hasta tal punto de que con posterioridad los genitales del fresco fueron cubiertos por parte del artista Daniele de Volterra, al cual se le dio el apodo de Il Braghetone, es decir, el pintacalzones. Me queda muchísimo por hablar, no solo de la vida de Miguel Ángel, también de su obra, tanto de los primeros años como de los últimos, pues la verdad tiene una evolución increíble como artista, como escultor, pero también como pintor. Miguel Ángel tocó muchísimos palos artísticos, desde, pues como dije, desde pintura hasta escultura, y creo que eso amerita vídeos aparte, porque de verdad su obra es maravillosa. No solo la Piedad, también el Tondodoni, que se me venga ahora mismo a la mente. Por supuesto quiero analizar todo sobre la Capilla Sixtina, sobre el techo, el juicio final, porque la verdad me va a quedar un vídeo larguísimo, pero quería comentar solo esta especie de curiosidades, por así decirlo, porque me parece increíble cómo Miguel Ángel pasó a la historia, no tanto, por supuesto, también como escultor, pero también como pintor. Incluso, aunque él se consideraba un pintor mediocre, un colorista, de hecho en la época también no se le consideraba buen colorista,
ha logrado crear tanto y pasar a la historia por un techo, aparte de, por supuesto, muchísimas más obras, como digo, no solo por la Capilla Sixtina. Pero la verdad he visto pocos vídeos al respecto que hablan sobre cómo Miguel Ángel llegó a aceptar, entre comillas, el encargo, pues no... digamos que no estaba preparado para tal cosa. Y pues eso simplemente me pareció curioso comentarlo, que sepáis también que eso que tanto conocemos hoy como puede ser la Capilla Sixtina realmente empezó por un encargo fallido. Él quería ocuparse de la tumba del Papa Julio II, no se dio, llegó esto sin él quererlo y aún así lo hizo tan magistralmente bien que es que de verdad es que tengo que comerle la... Mientras tanto también he querido pintar a Miguel Ángel de fondo, una versión anime de él, por así decirlo. De joven tuvo una pelea que le dejó marcado de por vida. De hecho, pues digamos que se pasó de chulo, se metió en una pelea con otros jóvenes de... creo recordar que era de una escuela, así que básicamente le partieron el tabique de la nariz y se le quedó deforme el resto de su vida. Probablemente mientras hable de estos artistas vaya haciendo como dibujos de ellos. Me parece interesante ese concepto porque tampoco lo he visto y bueno, a mí me gusta dibujar. Estamos hablando de artistas, contando historias sobre ellos y demás. Why not, ¿verdad? Salvo en los vídeos que tenga que analizar salvo los vídeos que tenga que analizar sus obras, que por supuesto pondré imágenes y demás, no creo que esté dibujando de fondo, simplemente lo analizaré ya. Pero bueno, espero que os hayáis divertido con este vídeo, la verdad, ha tenido bastante trabajo detrás, pero no sé, yo también me lo he gozado, la verdad. No sé por qué, parece que está quedando como un Yotaro con 40 años. La verdad, es como, no sé, dije, ay, weón, se parece mínimamente a Yotaro, ya no puedo desverlo. Lo siento, lo siento, Michelangelo. En fin, simplemente para los que hayáis llegado al final de este vídeo, de verdad, me congratula. Espero que hayáis aprendido un poquito, digamos, de estas especies de curiosidades, por así decirlo. No sé cómo llamar a la sección, probablemente sea Historia del Arte, sí, y ahí iré metiendo los vídeos. Y yo creo que sí, la verdad hay mucha historia que contar, no solo de Miguel Ángel, también de, qué sé yo, Renoir, por ejemplo. Y nada, la verdad, gracias por la paciencia, sé que no saco vídeos muy a menudo, que si acaso una vez a la semana, como digo, tiene mucho trabajo detrás. Así que nada, espero que os haya gustado. Os estaré leyendo en los comentarios. Probablemente lo responderé tarde, días después, semanas después, probablemente. Pero bueno, hasta ahí puedo decir. Y nada, nos vemos, ¿eh? Me toman agua, se me cuidan y nos veremos probablemente en directo o quizás en el próximo vídeo. Que probablemente el próximo que suba sea el making de Heisenberg, como dije en Twitter hace unos días, creo. Quería hacer a Heisenberg y dije, ay, chale, para el YouTube. Así que nada, nos vemos, mis